bienvenidos a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Hoy hablaremos de un tema fundamental para nuestra comunidad estudiantil y en general, el presupuesto. El tema de hoy que les vamos a tratar es cuáles son los criterios o el papel que juega la coordinación de servicios administrativos, en particular y en general la Secretaría de la Unidad, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto que será sometido a aprobación al Consejo Académico de la Unidad. El punto que tomamos de referencia es el reglamento del presupuesto, principalmente en lo que se refiere a su capítulo primero, artículo 3, en el cual plantea de que el presupuesto se debe elaborar por programas y por prioridad. ¿Cuáles son estos programas? El primero, y así distinguido por el número 1, docencia; 2, investigación; 3, preservación y difusión de la cultura; 4, el de apoyo institucional. El proceso inicia para la unidad con el comunicado que manda la Dirección de Planeación a la unidad, donde le informa cuáles son los techos financieros que les corresponden y cuáles son las partidas protegidas que se deben considerar en la presupuestación. Aunado a esa información, se nos manda un cuadernillo donde principalmente vienen cuál es el marco jurídico de la elaboración del presupuesto y su presentación, y así también como cuál es el calendario de las actividades para llevar a cabo para que este presupuesto sea aprobado por los órganos colegiados, principalmente la aprobación final, que es la aprobación del colegio académico. El proceso, como les mencionaba, inicia con el envío de esa información por parte de la Dirección de Planeación y la coordinación de servicios administrativos. Una vez que tiene esta información, envía un comunicado a las divisiones, los departamentos, las coordinaciones, así como las diferentes asistencias administrativas, de que ya se abrió el sistema para que empiecen a hacer una revisión de cuáles son sus proyectos, sus metas, su justificación, los objetivos, los recursos humanos disponibles, los nombres de los proyectos que sean correctos, etc. Este módulo se le conoce como EPP, que es elaboración del presupuesto por programas. Aquí es importante que tengamos en consideración, y es como una aclaración, de qué entendemos por una estructura presupuestal. Una estructura presupuestal que el sistema del EPP le asigna a un presupuesto cuando lo ingresamos por primera vez. Y esta clave o este código es un consecutivo en el módulo que se le asigna a los nuevos proyectos y consta de 8 dígitos. El primero, que es a nivel de la unidad, es el primer dígito, en este caso para Xochimilco es el 3. El segundo dígito es la división. El tercer dígito es el departamento. Los otros 2 dígitos se refieren al área. Y los últimos 3 dígitos se refieren a un consecutivo que se le asigna al proyecto. Con esto se permite que esos proyectos nos permite identificarlos, clasificarlos y ordenar, así mismo como alinear esos proyectos a los proyectos que son asignados en la unidad. Es conveniente considerar que para dar de alta un nuevo proyecto se debe tomar en consideración cierta información, que esta debe estar alineada con el plan de desarrollo institucional, que el número 1 se refiere al nombre del proyecto, el responsable del proyecto, el programa institucional, el proyecto operativo, la acción, el objetivo estratégico, el factor clave, el indicador, antecedentes, justificación, el objetivo general, los objetivos particulares, las metas, los recursos humanos disponibles, y si se trata de un proyecto de investigación, debemos tener en cuenta su fecha de aprobación, el número de sesión en que fue aprobado, la fecha de inicio, la fecha de término, los resultados esperados, la línea de investigación, el problema nacional, vinculación con los sectores sociales, el área del conocimiento, el tipo de investigación
y desde luego la fuente de financiamiento, que en este caso pues sería la de subsidio federal. Aunado a esta revisión que se haga en el EPP, en el módulo del EPP, se está trabajando en la elaboración de una propuesta de distribución del presupuesto. Esta propuesta de distribución del presupuesto, considerando el techo financiero, les descontamos todo lo que nos indican como partidas protegidas. En algunos casos hay algunos incrementos en el presupuesto, entonces ese porcentaje de incremento se hace una propuesta de incremento en la distribución del presupuesto. Si el incremento es nulo o es cero, pues se presenta la misma distribución del ejercicio anterior. Esta distribución se somete a consideración y si es aprobada, se les informa a las 3 divisiones, a los departamentos, a las coordinaciones, a la rectoría y a la secretaría, cuáles son los techos presupuestales para que se inicie con la captura del presupuesto dentro del sistema. Como una brevario ahí en el módulo del EPP, toda la información que se mete es numérica, solo los objetivos y metas, justificación, entonces es lo que lleva de texto, pero por decir, cuando se habla de prioridad, pues es prioridad 1 o prioridad 2 o las que estén asignadas. Cuando se habla de unidad de medida, pues son números, son claves. Si se habla de hecho, cuando se ingresa al sistema para la captura del presupuesto, se debe ingresar a través de la clave, la estructura presupuestal que le asignó el módulo. Y entonces, como se empieza a hacer la captura, generalmente se deben de tomar en consideración para su captura, primero, que deben tomar en consideración todos los reglamentos y lineamientos y procedimientos institucionales, como por ejemplo el reglamento para las adjudicaciones. Deben de tomar en consideración el clasificador por objeto del gasto. Deben de tomar en consideración el reglamento del presupuesto. Y deben de tomar en consideración de que el presupuesto debe estar, si se va a nivel del área, el presupuesto del área formará parte del presupuesto del departamento. Y ese presupuesto del departamento formará a su vez el presupuesto de la división. Y ese presupuesto de la división formará el presupuesto de la unidad. Y el presupuesto de la unidad a su vez, ya a nivel más agregado, formará el presupuesto de la universidad. Normalmente iniciamos el presupuesto cuando recibimos los techos financieros por parte de la Rectoría General. ¿Qué son los techos financieros? Es la cantidad que nos otorga la Rectoría a través de la Cámara de Diputados para ejercer nuestros recursos. Estos techos presupuestales se tiene que separar las cantidades que les llamamos partidas protegidas y lo que se conoce como gasto de operación. Una vez que ya se distribuyó el recurso en las partidas protegidas, el resto de los recursos se dividen para las 3 divisiones, quienes los van bajando a cada uno de los departamentos y van presupuestando esos recursos en los programas institucionales que se mencionaron en un inicio. Contamos con un calendario. Cuando recibimos los techos financieros nos mandan un calendario del presupuesto. Este calendario trae fechas precisas y exactas en las cuales debemos atender de manera inmediata. La primera etapa de la elaboración del presupuesto es cuando se abre el sistema que nosotros conocemos como EPP, que es el módulo de la elaboración del presupuesto por programas. Este módulo lo encontramos en el SIGUAM, que es el Sistema de Información Institucional de la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual fue desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información. En esta plataforma se abre este módulo y se empiezan a capturar los objetivos, las metas, los nuevos proyectos y también se hace la revisión de los proyectos que ya no están en uso para poderlos eliminar. También se revisa toda la plantilla del personal y se actualiza la misma. Se tienen que registrar obviamente las bajas y las altas del nuevo personal. Una vez que tenemos revisado
en el SIGUAM, la elaboración del presupuesto, tenemos revisadas las metas, los objetivos y las plantillas, continuamos con la captura de lo que conocemos como partidas presupuestales y proyectos específicos. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se empieza a distribuir el recurso en cada uno de los proyectos, así como en las partidas presupuestales determinadas. ¿Cuáles son las partidas presupuestales? Como un ejemplo podemos tener los gastos de viaje y viáticos, la papelería, los servicios de honorarios, los servicios de mantenimiento, etcétera. Entonces es un catálogo muy amplio en el cual se tiene que distribuir el presupuesto por cada proyecto y por cada partida. Esta captura generalmente la realizan los asistentes de cada departamento con apoyo de sus jefes de departamento y de los académicos que manifiestan cuáles son sus necesidades para el siguiente año. Dentro de las partidas tenemos una separación que son partidas de operación y partidas de inversión. Las partidas de operación, por su nombre, como su nombre lo indica, son partidas de consumo, por ejemplo, como sería un gasto de viaje, como sería la papelería, como sería la asistencia a un congreso, como sería el pago de difusión o de algún artículo publicado en alguna de las revistas. Las partidas de inversión son aquellas en donde hacemos las compras de todo lo que conocemos como activo fijo, que sería la compra, por ejemplo, de equipo, de computadoras, de equipo audiovisual, de mobiliario, escritorios, etcétera. Tenemos esa diferencia de estas partidas y tenemos ciertas reglas en la elaboración y en el ejercicio del presupuesto. El presupuesto lo tenemos clasificado, como ya lo he repetido, en las partidas de operación. Estas partidas se clasifican por capítulos. Tenemos el capítulo 1000, que son los servicios personales, el capítulo 2000, que son materiales y suministros, el capítulo 3000, que son servicios generales, el capítulo 4000, principalmente becas, el capítulo 5000 es inversión y el capítulo 6000 son obras. Este es un pequeño ejemplo de cómo se clasifican las partidas presupuestales. Si no tenemos esta clasificación de partidas, pues es muy difícil ejercer el presupuesto en su globalidad. El presupuesto es aprobado primeramente por el rector y la secretaria de la unidad en un CPO junto con los directores de división. La Coordinación de Servicios Administrativos les presenta una propuesta de distribución, la cual en esa reunión es analizada, aceptada o corregida. Una vez que está aceptado el presupuesto, la distribución de los techos financieros para cada división y para la rectoría y la secretaría, se continúa, como lo comenté anteriormente, en la distribución a nivel departamento. Una vez que ya está distribuido el presupuesto a nivel departamento, se presenta a aprobación en los consejos divisionales. Cuando ya está aprobado por los consejos divisionales, el presupuesto se presenta en consejo académico. Y es ahí donde todos los consejeros reciben lo que le llamamos el cuadernillo de presupuestación. El cuadernillo del presupuesto va de lo general, a lo particular. Los primeros cuadros que integran este cuadernillo se basan en la distribución general del presupuesto. Por ejemplo, cuánto recibe la unidad, después cuánto recibió cada área, que sería la secretaría, la rectoría y las divisiones, y después se van haciendo cuadros que se desagregan por cada área,
por cada división, por cada departamento y por partidas subespecíficas. Esa es la lectura que normalmente se le puede dar al presupuesto. Trimestralmente se presentan informes del ejercicio presupuestal para conocimiento de las diferentes áreas o los órganos internos, así como conocimientos de la universidad. Proceso que se circunscribe a las competencias previstas en la legislación universitaria para los órganos colegiados, personales e instancias de apoyo. Los ordenamientos que contienen estas competencias son la ley orgánica, el reglamento orgánico y el reglamento del presupuesto. Conforme al reglamento del presupuesto, el proceso presupuestario se lleva a cabo con base en la planeación institucional y, como lo he dicho anteriormente, con base en las competencias previstas en la legislación universitaria para los órganos colegiados, personales e instancias de apoyo, con la finalidad de atender las necesidades de los programas institucionales, y el presupuesto se elabora con base en los programas de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional. Los programas de las áreas se consideran e integran a los programas departamentales, los programas departamentales a los divisionales, los programas divisionales a los de las unidades y estos últimos a los programas de la universidad. Es importante enlistar una serie de competencias para explicar el proceso presupuestario. Las personas titulares de las jefaturas de área académica informan a la persona titular de la jefatura de departamento sobre las necesidades del personal del área a su cargo, conforme al artículo 87, fracción tercera del reglamento orgánico. La persona titular de la Rectoría General presenta ante el colegio académico el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la universidad, conforme al artículo 16, fracción 1 de la ley orgánica. El colegio académico autoriza el proyecto anual de ingresos y egresos de la universidad conforme al artículo 13, fracción 6 de la ley orgánica. Ahora que ya se han explicado las competencias en el proceso presupuestario, es importante señalar los pasos para la elaboración del mismo. Paso 1. La persona titular de la jefatura de área académica informa a la persona titular de la jefatura de departamento sobre las necesidades de personal del área a su cargo. Paso 2. La persona titular de la jefatura de departamento presenta justificadamente ante la persona titular de la dirección de división el presupuesto de ingresos y egresos del departamento. Paso 3. La persona titular de la dirección de división presenta ante el Consejo Divisional la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos de la división. Paso 4. El Consejo Divisional presenta ante el Consejo Académico el anteproyecto de presupuesto. Paso 5. La persona titular de la Rectoría de unidad integra los anteproyectos de las divisiones y el de la Rectoría de unidad para someterlos a consideración del Consejo Académico. Paso 6. El Consejo Académico presenta ante la persona titular de la Rectoría General el proyecto de presupuesto para que sea sometido a consideración del patronato. Paso 7. La persona titular de la Rectoría General envía al patronato la información pertinente para la formulación del presupuesto. Paso 8. La persona titular de la Tesorería General prepara el proyecto de presupuesto que será formulado por el patronato. Paso 9. El patronato pone a consideración de la persona titular de la Rectoría General el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos. Paso 10. La persona titular de la Rectoría General presenta el proyecto de presupuesto ante el colegio académico. Paso 11. El colegio académico autoriza el presupuesto de ingresos y egresos de la universidad. Aunado a lo anterior, es importante conocer que el reglamento del presupuesto señala, conforme a la programación y presupuestación, algunos elementos mínimos que deben contener los programas institucionales, los programas presupuestarios, así como los anteproyectos y proyectos de presupuesto. En cuanto a la formulación del proyecto de presupuesto,
se debe tener en cuenta que existen algunos elementos que debe considerar el patronato y que en cuanto a la formulación y programación del presupuesto es importante considerar que el patronato tiene elementos mínimos que debe considerar para la formulación del mismo y que el colegio académico tiene la atribución de emitir recomendaciones a este respecto. En cuanto a la autorización del presupuesto, como ya se ha indicado, se establece que es una competencia del colegio académico. En cuanto al ejercicio del gasto, prevé que este consiste en la aplicación de recursos para cumplir con los programas institucionales previstos en el presupuesto autorizado por el colegio académico y que lo constituye el ejercicio presupuestal, la autorización de adecuaciones y transferencias y la aplicación de ingresos adicionales. También se prevén las acciones que lo constituyen y la facultad de la persona titular de la Rectoría General para asignar recursos propios a programas prioritarios conforme a la planeación de la universidad y en consulta con las personas titulares de las rectorías de unidad. En cuanto al control y la evaluación del gasto, se prevé que es una competencia de la persona titular de la Contraloría de la Universidad, que se lleva a cabo con la finalidad de determinar si se han cumplido las obligaciones derivadas de la normatividad presupuestal a través de una supervisión permanente de activos, pasivos, ingresos y egresos, y con la finalidad de verificar si se han cumplido las metas e indicadores. En las actividades de control y evaluación del gasto también pueden existir auditorías que se llevan a cabo con la finalidad de verificar la situación financiera de la universidad y si se han aplicado de manera correcta los recursos. En este sentido, la persona titular de la Contraloría informa al menos mensualmente al patronato, a la persona titular de la Rectoría General y a las personas titulares de las rectorías de unidad, el control presupuestal, la evaluación del gasto y, en su caso, las medidas de control que correspondan. Para iniciar, ¿nos podrías decir qué es el presupuesto? La Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad pública que forma parte del sistema de educación superior en México, dentro del conjunto de universidades autónomas federales. Por lo tanto, recibe anualmente lo que se conoce como subsidio federal, que le permite desarrollar las funciones sustantivas que le han sido encomendadas en su ley orgánica. El presupuesto de la Unidad Xochimilco es una parte proporcional del subsidio total asignado a la UAM, calculado en función de las necesidades específicas de la unidad, como el número de alumnado, personal docente, infraestructura y proyectos de investigación. Este presupuesto se utiliza para financiar actividades académicas, administrativas y de investigación, así como para garantizar el mantenimiento de instalaciones, el pago de salarios y la oferta de apoyos y becas a los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo influye el cambio de gobierno en el presupuesto que se le otorga a la universidad? Se espera que tenga un impacto positivo, aunque también se anticipa que transcurra sin cambios, tal como ha sido en los últimos años. ¿Y dónde puede revisarse el reglamento de planeación? Se puede revisar en la legislación universitaria, la cual está disponible en la página institucional de la universidad, en el apartado Nuestra institución. ¿Qué es el gasto programable y el no programable? Los gastos programables son aquellos que pueden preverse, como el costo de la luz, el agua, la telefonía, entre otros. Por otro lado, el gasto no programable es el derivado de cualquier eventualidad no prevista. Por ejemplo, recientemente hubo un fallo en el suministro de energía, lo cual resultó ser un gasto inesperado y costoso. ¿Qué son y cómo se definen las partidas protegidas? Las partidas protegidas son las cantidades esenciales que la universidad debe garantizar para su funcionamiento. Incluyen el pago de la energía eléctrica, el gas, el agua, los insumos de la cafetería,
el servicio de Internet, entre otros. ¿Qué significan las claves de las partidas? Las claves de los proyectos están compuestas por 8 dígitos, que permiten clasificar, ordenar y llevar el control de los recursos asignados a ciertos proyectos. Estos dígitos se interpretan de la siguiente manera. El primer dígito representa la unidad, el segundo dígito corresponde a la división, el tercer dígito indica la coordinación o departamento, el cuarto y quinto dígito se refiere al área o sección, y los últimos 3 dígitos son un consecutivo del proyecto específico. ¿Qué es la cartera de inversión? ¿Cómo se lleva a cabo y qué influencia tiene en el presupuesto? La cartera de inversión consiste en presupuestos adicionales gestionados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ejemplo, esta instancia cuenta con 100 millones de pesos anuales para distribuir entre las universidades públicas. En este sentido, aquellas que estén interesadas pueden presentar proyectos específicos para su evaluación y aprobación. Es importante destacar que este dinero adicional no influye en el presupuesto asignado. Cuando se asignan fondos de la cartera de inversión, estos llegan de manera separada con un propósito específico y no pueden utilizarse para otros fines. Además, estos proyectos están sujetos a revisiones periódicas para garantizar su adecuado cumplimiento. ¿Cómo se lleva a cabo la planeación para diseñar el proyecto del presupuesto? De acuerdo con el techo financiero, en un primer momento, se distribuye entre las 5 instancias principales: Rectoría, Secretaría y las 3 divisiones. A partir de esta distribución, cada división elabora su propio presupuesto, el cual es aprobado por el Consejo Divisional respectivo. Existe un sistema establecido para capturar el presupuesto. Una vez que los consejos divisionales aprueban sus presupuestos, los envían al Consejo Académico para su revisión y luego se someten a discusión en dicho consejo. En esta etapa se consideran tanto los presupuestos presentados por las divisiones como aquellos de la Secretaría y la Rectoría. Aunque la planificación se inicia en las divisiones, al final se realiza un ejercicio conjunto. Por ejemplo, en el caso de las prácticas de campo, la división cubre los gastos de gasolina, viáticos y peajes con su presupuesto, mientras que la Secretaría se encarga del mantenimiento del parque vehicular. De esta manera, el mantenimiento queda a cargo de la Secretaría, mientras que otros gastos del viaje son responsabilidad de la división. ¿Cómo se decide la cantidad que se asigna a cada rubro del presupuesto? En la unidad se separan las partidas protegidas, que incluyen gastos operativos como luz, agua, gas, internet, seguros, entre otros, que son ineludibles. Estos rubros son esenciales para el funcionamiento de la universidad. La presupuestación de estas partidas se realiza de manera histórica, es decir, se basa en el gasto del año anterior más un incremento previsto para cubrir los aumentos en los servicios. El presupuesto se distribuye entre la Rectoría, la Secretaría y las 3 divisiones. Las divisiones asignan fondos a los departamentos a las coordinaciones a las áreas y así sucesivamente hasta llegar a las licenciaturas, conformando así la estructura presupuestaria. Los gastos se clasifican en 6 capítulos principales: 1,000 para servicios personales, 2,000 para materiales y suministros, 3,000 para servicios generales, 4,000 para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 5,000 para bienes muebles, inmuebles e intangibles y 6,000 para inversión pública. Estos capítulos constituyen los rubros principales del presupuesto, que luego se desglosan en partidas subespecíficas del gasto. ¿Bajo qué criterios se asigna el gasto de inversión? En los capítulos 5,000 y 6,000 del presupuesto, los bienes a adquirir son considerados bienes de inversión dependiendo de su costo. La universidad cuenta con una contraloría y un patronato, del cual se requiere obtener autorización para evaluar si el proyecto contribuye a las necesidades de la comunidad. Todas las computadoras y equipos de laboratorio se consideran bienes de inversión debido a sus costos, ya que contribuyen al valor total del inmueble de la universidad según la Ley de Contabilidad Gubernamental, y aunque esta ley sea externa, la universidad debe cumplirla. Existen 2 tipos de inversión: equipos que superan 70 veces la unidad de medida y actualización diaria UMAS, aproximadamente 7,280 pesos, y tienen una vida útil mayor a 1 año.
y las inversiones que requieren autorización del patronato y superan 8.700 veces la unidad de medida y actualización diaria UMAS, aproximadamente 904.800 pesos. ¿Se ha acudido al Congreso a solicitar una asignación de mayores recursos? La asignación del subsidio a las universidades públicas es un proceso que se incorpora a la discusión del presupuesto federal de egresos e ingresos del país. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior desempeña una función fundamental en este proceso, ya que ahí se discuten las necesidades de un mayor presupuesto. Desde alrededor de los años 70, esta institución ha planteado al gobierno estas necesidades. En este sentido, la NUYES actúa como un organismo interlocutor entre las universidades y el Estado para solicitar más recursos. Las solicitudes para la asignación de un mayor presupuesto se fundamentan en diversos factores, como el número de estudiantes, indicadores como la eficiencia terminal, la investigación que se realiza y la preservación y difusión de la cultura, así como el propósito original para el cual fue creada. ¿Mediante qué mecanismos la universidad transparenta el uso de sus recursos? Las universidades públicas en México, en cumplimiento con la rendición de cuentas, transparentan el uso de sus recursos a través de la Ley de Transparencia, que las obliga a publicar información financiera en portales de acceso público. Además, implementan auditorías tanto internas como externas, donde se informan sobre sus presupuestos y ejercicios anuales. ¿Es posible que se le explique al alumnado, principalmente a las representaciones del Consejo Académico y divisionales, sobre los anteproyectos y el proyecto de presupuesto de la unidad antes de someterlo a su aprobación? Sí es posible y sería una buena práctica, para que estén informados al momento de aprobar en los órganos colegiados, ya sea el anteproyecto, el proyecto o el presupuesto. ¿Qué pasaría si el presupuesto no es aprobado por alguno de los 3 órganos colegiados? ¿Consejo académico, consejos divisionales o colegio académico? No se ejerce el presupuesto hasta que se apruebe. La unidad sigue operando, con saldos en negativo, ya que no hay un monto inicial para ejercer. ¿El alumnado puede participar en la designación de partidas protegidas? No, es importante tener en consideración que en cada una de las etapas de la elaboración del presupuesto exclusivamente pueden actuar los órganos colegiados, personales o instancias de apoyo que están facultados para ello conforme a la normatividad institucional. ¿Podrían compartirse los videos del curso a las y los consejeros académicos y divisionales para que puedan orientarse? Sí, los videos sobre la construcción del presupuesto son de carácter público. De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que en el proceso presupuestario intervienen diferentes órganos colegiados, personales e instancias de apoyo que deben actuar conforme al régimen de facultades expresas y de acuerdo con el régimen de desconcentración funcional y administrativa que rige en la institución. De esta manera funciona el presupuesto. Cualquier duda que tengan pueden acercarse a sus consejeros tanto académicos como divisionales.